empresas que hacen esfuerzos enormes para sostener a sus trabajadores no pueden pagar la luz que les llega, que multiplica por 4 lo que venían pagando. Sin embargo, esta semana, cuando convocamos desde nuestro bloque o de nuestros bloques una sesión para tratar, entre otras cosas, mostrar que estamos dispuestos a sacarnos nuestros privilegios, pero también a votar la ley para eliminar el IVA de las facturas de luz y de gas, ni los kirchneristas ni los Cambiemos fueron a dar quórum. Una vez más, muchos más parecidos de los que nos cuentan. Bueno, formalmente se presentó ayer el espacio Un País de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que está esta noche en vivo con nosotros aquí en América. Margarita, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenida. ¿Son el espacio antigrieta o esta avenida del medio para sacar la polarización entre el macrismo y el cristinismo? Nuestro adversario es la grieta. Ahora, no tenemos interés en ser el jamón de un sándwich que se comen otro. O sea, por eso lo de la avenida del medio, nosotros los hemos ido reemplazando por un debate sobre cuál es la mejor oposición, ¿no? No se elige gobierno, ni Macri ni María Eugenia Vidal tienen en riesgo sus gobiernos. Lo que se elige es la composición del Congreso y entonces hay que saber cuál es la mejor oposición a este gobierno para que llegue a ese lugar. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿no? Si la señora de Kirchner, que no fue ni capaz de ponerle la banda presidencial para transmitir el más, subestima las instituciones, es la mejor persona para llegar al Congreso. Nosotros somos una oposición constructiva, cooperativa cuando hay que serlo, pero que también pone límites, controla y sobre todo propone. Nuestro acuerdo con Massa, que lleva más de 1 año y medio de trabajo juntos en el Congreso, es propuesta, propuesta, propuesta. ¿Y cuál es nuestra agenda? La agenda de los trabajadores, de los jubilados, de los jóvenes, de las pymes, eso es lo que nosotros venimos trabajando. Por eso se le critica al presidente que esté quizás en algunos momentos privilegiando el ataque a dirigentes de otros partidos, de otras fuerzas políticas, y no de pronto, bueno, solucionar el problema de las pymes y ese tipo de cuestiones. Exactamente. Hoy el caudal que a algunos les preocupa electoral que pueda tener la señora de Kirchner es la responsabilidad exclusiva de este gobierno. Primero por haberla inflado, porque ellos empezaron a ver que inflarla a ella les permitía a ellos acumular por el espanto de que, ojo, porque puede volver Cristina. Y por otro lado, también ella termina recuperando un lugar de consideración porque los que vinieron después con promesas de cambio no cambiaron nada y no resuelven los problemas del presente. Viven regalando espejitos de colores y la verdad es que la gente tiene problema hoy para pagar la luz, los alimentos que aumentan todos los días. Desocupación en el conurbano también, claro. Margarita, donde el último dato del INDEC marca algo que es histórico, que el conurbano tenga tanto a nivel de desocupación 11% como Rosario, como el Gran Rosario, el Gran Mar del Plata. Con un agregado en el conurbano, en el último informe del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, habla de creo que un 11,9 de desocupación en el conurbano y otro 11,9 o más o menos de subocupación. Esto quiere decir las personas que trabajan menos horas de las que quisieran y por supuesto no les alcanza. 1 de cada 4 argentinos que viven en el conurbano está en condición de desocupado o subocupado. Ese es un número muy alarmante, pero además siempre hay que pensar que atrás de la cifra del desocupado hay una familia, una historia. Claro, hay un drama porque hay gente a la que no le alcanza. Este gobierno que dicen ellos mismos, muy sueltos de cuerpo, no le han encontrado la vuelta a la inflación. Hay que reconocer además que la inflación no solamente sigue siendo muy alta, sino que los alimentos y los medicamentos aumentaron más que la inflación y sin embargo son temas que no son atendidos. Ahora, no hay un funcionario que hable de los precios, a mí me llama la atención. ¿Por qué se niega? ¿Por qué crees que se niega el gobierno a tratar el tema de bajar los precios en la canasta básica? Teniendo en cuenta que si bien políticamente le está yendo muy bien, digamos, acomoda las cosas en el Congreso, estando en minoría, maneja todavía los hilos con el Poder Judicial, pero en la economía evidentemente no le están cerrando los números. ¿Por qué no debatir ese tema? Sí, además recordemos que cuando hablamos de la economía, hablamos de una economía de bolsillo, de lo que le pasa a la gente todos los días cuando va a comprar la leche, pasa a nosotros, claro, todos los días. O cuando no le alcanza para comprar para pagar la factura de luz. Yo creo que hay una negación, entre otras cosas, porque hay un desconocimiento de lo que le pasa al que tiene problema para pagar la leche. La mayoría de los funcionarios no tuvieron nunca problema para pagar la leche o la factura de la luz. Y entonces eso los vuelve
vuelve realmente insensible frente a lo que le ocurre a las mayorías. Entonces, esa falta de entendimiento y de comprensión del problema los pone en una posición casi de soberbia, de capricho muchas veces, porque tampoco quieren dar lugar a un debate. Es algo muy llamativo. El año pasado en el Congreso se avanzó porque se dialogó y se consensuó. Cuando decidieron romper y salir a la confrontación, empezaron a fracasar. Entonces ahora agitan los muñequitos, los fantasmas, los debidos para asustar, pero es para ocultar los problemas de fondo que son estos. Hay como un escenario planteado sobre todo desde el ámbito empresarial, que es, si gana Cristina o gana, como polarizando, si gana Cristina no vienen las inversiones, no se generan los puestos de trabajo. Como que el gobierno debería ganar, aún ganando sin tener mayoría en ambas cámaras. Digo, bueno, hay un mensaje ahí absolutamente mentiroso. Mentiroso, totalmente mentiroso. Primero lo que hay que reconocer es que en un año y medio las inversiones no llegaron, entre otras cosas porque la economía está estancada y no se resuelven esos problemas. Sin ir más lejos, la presidenta de Alemania vino y dijo: a nosotros nos interesa mucho venir a la Argentina e invertir, pero primero queremos ver que inviertan ustedes. Esto que es una regla tan sencilla, parecen no entender. Entonces apuestan a que vengan los inversores crean extranjeros. Ustedes, denle un marco a los que están adentro para que crean los de afuera. Yo converso, la semana pasada recorrí 6, 8 pymes, digamos, tanto del conurbano como del interior. Y lo que todos dicen es: queremos condiciones para que realmente podamos invertir y que nos rinda. Hoy están teniendo problemas graves las pymes para poder sostener el empleo, lo hacen con mucho esfuerzo y acá solamente se mira la inversión extranjera. Pensemos primero acá, porque si no los otros no van a venir. Ahora, y los de acá necesitan realmente incentivos, fundamentalmente fiscales, crediticios. Ahora, ¿qué hace el presidente? Aparece como un comentarista. El presidente dice: los impuestos nos están asfixiando. Bueno, la verdad, pero llevan un año y medio gobernando y no han hecho ni una sola propuesta para modificar el sistema impositivo, salvo bajar las retenciones a las mineras. Claro, insensibilidad por parte del gobierno o es incapacidad de poder resolver. Hay las dos cosas. Hay en gran medida una insensibilidad porque a ellos les cuesta entender lo que le pasa al que sufre, a los sectores medios bajos, en el conurbano, incluso en muchos lugares, municipios donde ellos ganaron los gobiernos, los funcionarios que van son funcionarios de la ciudad, que manejaron siempre temas de la ciudad y los mandaron al conurbano, a los municipios. Tienen que andar con un GPS para saber cómo llegar y no logran entender los problemas. Y lo otro es una falta de operatividad. Nos contaron que tenían un gran equipo, no tienen el equipo que nos dijeron en realidad y están con un grado de improvisación total. El año pasado las tarifas fue la primer señal de improvisación. Recuerden ustedes que las tarifas aumentaron primero 1.000 y pico % sin audiencias públicas. Después dijeron: bueno, en vez de 1.200 puede ser 400. Vos observás en esos errores, o falta de gestión, al gabinete económico o apuntás hacia la figura del presidente. Bueno, sin ninguna duda que el presidente es el responsable de todas estas cuestiones. A mí me llama la atención ahora, en tiempo de campaña, el presidente es el que se pone la camiseta. Entonces él es el que sale con estos comentarios de los impuestos, es el presidente. El gabinete económico no conocemos en realidad, no sabemos quién maneja la economía, nadie conoce quién es el ministro, está muy dividido absolutamente nada. Lo de PepsiCo, Margarita, ¿es una señal que el gobierno le quiso dar a los inversores? Como que acá no se vienen, porque Macri dijo: es ilegal tomar plantas. Si pretendieron que eso fuera una buena señal, no lo fue en realidad. En el mismo momento en que la ministra de Desarrollo Social, a quien yo le creo que hacía esfuerzos en realidad para tratar de solucionar, y ella dijo: estamos tratando de solucionar. Yo digo, ¿no podían esperar con la represión a que estuvieran las soluciones y después desocupaban la fábrica? Fue pésimo, las imágenes que dieron fueron pésimas, no se resuelve de esa manera la ocupación de una fábrica y la verdad es que hay que empezar a preguntar qué es lo que están haciendo los inversores extranjeros realmente para garantizar los puestos de trabajo. Decías recién que no saben lo que sufre una persona que está desempleada o que no llega a fin de mes. ¿Con el timbreo no pueden llegar a conocer esas historias? ¿Qué es el timbreo? El timbreo es más o menos como el acto de Cristina Fernández. Es un montaje, por supuesto, es un montaje bastante increíble.
Mire, yo ando todos los días, ando en la calle y la gente me ha pasado en esta semana. Voy a un kiosco, me están esperando con la factura de la luz para mostrarme que pagaban 500 y ahora pagan 2.000. Me pasó el otro día en una calle en Aedo. Me pasa todos los días. Hoy estuve caminando por la calle comercial principal de Castelar. La queja de las personas tiene que ver con los impuestos, con la seguridad, por supuesto, también. No había uno al que le fuera bien. Entramos en lugares donde la mujer me decía, la verdad es que menos mal que mi marido trabaja, porque si yo tuviera que depender de esto, no vendo nada. Entramos en una perfumería que es un negocio tradicional, grande, no había gente. Y ellos dicen, tienen que estar toda la semana pensando cómo hacer para pagar las cuentas del fin de semana. Entramos en una fiambrería enorme, fantástica, 8 empleados. Conversamos con los empleados, no había dueños ahí. Y los empleados nos decían, tenemos terror a quedarnos sin trabajo porque nos damos cuenta que el dueño, por más que quiera, no puede sostener por la cantidad de gasto que tiene en el lugar, ¿no? Ahora, también, cuando planteamos lo de PepsiCo... Ahora, perdón, una cosa, porque lo que voy es a que estas cosas que me cuentan a mí, yo no sé cómo no se las cuentan a ellos. Cuando van al timbreo, la gente que le dice que está todo bien, por eso digo, hay un montaje importante. Es como cuando Cristina sube al que perdió el empleo, la pyme, ¿Pero cuál Cristina le la crees? pensión. ¿A esta o a cuando daba los discursos en cadena nacional? No, a ninguna. Cristina nos miente desde hace muchísimos años, sigue mintiendo y arma toda esa teatralización de gente que no tiene nada que ver con la realidad, o que ella intenta, y esto me parece realmente vergonzoso, la utilización de la gente en estas condiciones, que no es otra cosa que el resultado de lo que ella nos dejó. Porque yo soy muy crítica de este gobierno, pero por supuesto este gobierno agarró una papa quemando. El gran problema es que nos dijeron que sabían qué hacer con esa papa y hoy nos damos cuenta que no tienen la menor idea de cómo hacerlo y ellos mismos lo reconocen, ¿no? Cuando planteábamos lo de PepsiCo, una imagen hacia afuera, pero también puede ser, no sé si lo notaste vos en las recorridas, una imagen hacia adentro donde el trabajador tenga miedo de decir, bueno, si gana esta opción política que está gobernando, ¿me puede pasar a mí lo que le pasó a la gente de PepsiCo? A ver, muchas de estas cosas tienen que ver con los mensajes que se intentan dar. A mí me preocupa mucho, ¿no? Ese intento de disciplinar con el miedo, que es lo que están intentando hoy muchos, ¿no? El gobierno lo intenta nada menos que con una represión. Yo rechazo la violencia de donde venga. No me gusta el trabajador violento y mucho menos me gusta el Estado haciendo utilización de la fuerza del Estado para una represión en una protesta social, ¿no? Ahora, eso tiene de mensaje. Es muy complejo pensar hoy en la estrategia del miedo que todos utilizan, porque por supuesto que Cristina está utilizando esa estrategia y también los que están dicen ojo porque vienen los otros. ¿Pero qué volvemos a una campaña del miedo como la del 2015? Cruzada. ¿Te acordás que era No. entre Macri y Por favor, Scioli la división? Pero digo, pero pareciera ser una constante. ¿Estamos de nuevo en una campaña del miedo Sí, o no? yo vuelvo un poco a la pregunta inicial. Nosotros vamos en contra de la grieta, porque en definitiva la grieta es una gran mentira, porque lo que vemos por debajo es que no tienen ningún problema en juntarse, no solo porque son demasiado parecidos en muchas cosas. Ese manejo confuso de los negocios privados que hacen los funcionarios públicos que manejan recursos públicos es perverso y se repite en este gobierno y en el anterior. Los acuerdos que hacen en la legislatura para votar las mismas cosas, para mantener los fueros, hay demasiados parecidos y demasiados acuerdos entre ellos. Un acuerdo histórico donde el kirchnerismo le vota todo al macrismo, que es en el gobierno de la ciudad, se repite en muchos municipios, donde se tapan entre ellos las cuentas de uno y de otro. Entonces hay que ser cuidadoso porque la grieta no existe. La única grieta real es la grieta social, que es la que está fracturando a la Argentina entre los que pueden, los que están adentro y los que no están. Ahora, lo definiste tan sencillo cuando citaste el ejemplo de un comercio, ¿no? Le pasa lo mismo a una pyme, le pasa a un kiosco que tiene un empleado y que no puede sostenerlo, e igual a la situación del trabajador y del empresario, o del trabajador y del dueño de ese comercio. Es que- No, porque no le encuentran salida, ninguno de los dos. Cada uno en su rol. El interés de los- ¿No hace este diagnóstico el gobierno? Ningún empresario echa trabajadores porque no quiera tenerlos. La verdad es que los empresarios quieren tener a sus trabajadores porque eso implica que ellos pueden producir y que pueden vender y que pueden ganar. El gobierno tiene que darle las condiciones realmente para que esto se pueda dar. Claro, Y hoy porque eso no vuelve, le en están definitiva, vuelve a la garantizando, economía. Claro.
Hoy también hay que pensar mucho en la capacitación que requieren determinados puestos de trabajo. Estuve en una pyme en estos días, la verdad que hacen un esfuerzo enorme para mantener trabajadores. Claro. Porque el hombre que nos decía, la verdad es que son con un trabajo demasiado especializado, Aparte gastan plata en la capacitación. Exactamente, eso es lo que Hay me decía. interés. Yo tardo Sí, 6 sostener. meses en capacitarlo, Claro. dice. Si tengo que sacar después para buscar otro, Tal dice, cual. yo tengo que retenerlo, ¿no? Sí, uno de los puntos también en esta campaña planteados, lo ha dicho Sergio Massa, que estuvo recorriendo en José C. Paz, apuntando a que haya un proyecto que baje los precios por lo menos en 11 productos de la canasta básica. El desafío de bajar precios es hoy, es ahora, no es después de la elección y no es en el marco de un ajuste. Creo que es por ahí por donde va la cosa, recuperar el consumo, porque como me decía el chico de acá de la Casa de Deportes y me decía recién el verdulero, la gente cada vez tiene menos plata y el gobierno no entiende que es poniéndole plata en el bolsillo, bajando los impuestos en los productos de la canasta básica de la manera que vamos a recuperar el consumo. Argentina necesita bajar el impuesto en los productos de la canasta básica. Argentina necesita bajar los impuestos en las tarifas de luz y de gas. Una familia que paga 600 pesos de gas está pagando 130 a 180 pesos de impuestos. Una familia que paga 300 pesos de luz está pagando entre 60 y 100 pesos de impuestos. Lo mismo en los medicamentos. Es una vergüenza que los medicamentos argentinos paguen IVA cuando los laboratorios facturan y los medicamentos importados no, porque eso hace que nos vendan más caros los medicamentos y que los laboratorios importados ganen más. El tema medicamentos, digo, si no hay presencia del Estado, si no hay una presencia como para definir, ¿no?, valores máximos de medicamentos, digo, estamos realmente mal. Sí. Y Digo, nosotros- medicamentos que han aumentado hasta el 250%. Claro, y cuánto eso afecta a los sectores más vulnerables, ¿no? Por eso yo decía, los alimentos han aumentado un promedio de 50 al 60%. Los medicamentos es un promedio de 70 a 100 y algunos más todavía. Sí. Los que toman esos medicamentos, los que más aumentaron son los jubilados. El 70% de los jubilados ganan menos de la canasta básica, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de los productos, de bajar los precios, lo que estamos diciendo es inmoral que una persona pague impuesto para comprar un litro de leche. Cuando el precio de la leche aumenta y no le están pagando al productor adentro de la tranquera lo que vale, por eso nosotros conectamos eso también con la ley de góndolas, porque la competencia también va a bajar el precio, pero lo cierto es que hoy los que no pagan impuestos, los que no pagan retenciones son las empresas ¿y ese megamineras que escenario? se llevan los recursos Sí. y el que va a comprar el litro de leche tiene que pagar impuestos. Entonces nosotros queremos realmente que se discuta esto porque le permitimos que el trabajador, el jubilado, que puede ahorrarse un poquito en el impuesto porque el Estado no puede cargar dentro del precio lo que ellos se llevan, eso que le queda en el bolsillo lo usa para consumir las cosas que otros producen. Eso genera más empleo y dinamiza la economía. No son solo las inversiones los que mueven la economía, es la inversión más el consumo. Sí. Enseguida, ¿te parece si nos respondés qué imaginás para esta campaña? ¿Va a pasar lo que vimos a modo de resumen en la presentación o imaginás otro tipo de campaña, por lo menos de cara a las PASO? Pero antes lo escuchamos a Luis Ventura. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Un adelanto de Secretos Verdaderos en minutos nada más, en Hola, 6 Luis. minutos. Hola, Por Luis. supuesto, Mariana, Eduardo, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, porque hoy tenemos historias muy especiales que tienen que ver con el caso que están planteando en los últimos días Luciana Salazar, también Marley, Flavio Mendoza, gente que de alguna manera busca la llegada de sus hijos a través de métodos muy especiales, métodos de embarazos subrogados. ¿De qué manera, digamos, nosotros empezamos a planificar la llegada de nuestro bebé desde un lugar donde la legislación argentina a lo mejor no está preparada para recibir este tipo de sistemas? Entonces mucha gente se va al exterior. Vamos a ir entrando en detalle con relación a eso. La desopilante vida de Marley mientras está a punto de convertirse en papá, y también una primicia absoluta, fue tío Flavio Mendoza hace algunos minutos. Vamos a tener toda la historia de qué manera su hermana lo convierte en tío con la llegada del bebé, con imágenes exclusivas. Gracias. Un rato vamos a tener todo. Gracias, Luis. Bueno, nos quedamos, por supuesto, en Secretos Verdaderos en minutos con las primicias de Luis Ventura. Bueno, y con Margarita, esto que planteaba Eduardo, digo, la campaña empezó, hay poco tiempo de campaña, 20 y pico de días,
¿Qué es el planteo de esta campaña entonces? Nosotros lo más importante es que somos un gran equipo, no es solamente Sergio Massa y Margarita, la verdad es que tenemos una lista excelente, Felipe Solá, Mirta Tundi, Marcelo Díaz, Daniela Arroyo, Liliana Schwinn, la verdad es que la lista es fantástica, más todos los que están en los lugares, el equipo de él, el equipo que encabeza Roberto Labaña, Jorge Sarguini, la verdad gente excelente, todos están recorriendo hoy el Vasco de Mendiguren, en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces eso nos permite mucho territorio, escuchar a la gente está muy necesitada de que la escuchemos y nuestra agenda es la misma agenda de los problemas que tiene la familia todos los días en su casa. El trabajo, la educación, el salario, los jubilados, las pymes y la seguridad sobre todo. Ahora, Margarita, te saco un poco el tema de la campaña y te voy a la justicia. ¿Qué opinión tenés con lo que está sucediendo con Gils Carbó? El planteo que está realizando el presidente, la investigación en su contra, ¿observás que se está analizando realmente en la justicia o es una movida política del Poder Ejecutivo? Yo creo que el gobierno, Cambiemos, han encontrado algunos muñequitos para agitar y esconder atrás de eso los problemas reales a los que nos estamos refiriendo. Hablan de debido para no hablar de despidos, hablan de Gil Carbó para no hablar de la factura de luz. Ahora, yo he presentado 2 pedidos de juicio político contra Gil Carbó, denuncias penales, pero hace 3 años en realidad. Por ende, si avanzan con el juicio político, yo voy a estar, por supuesto. No tengo duda que no debería estar la procuradora en ese lugar. Ahora, ojo con que en este momento esto se está utilizando para no hablar de los otros temas. Ahora, por eso lo están poniendo ellos sobre la mesa. Pero Gils Carbó le responde a Macri y le recuerda, entre otras cosas, que llegó al cargo Macri procesado por la famosa causa de las escuchas, de las que después le dictan la falta de mérito. Pero, inmediato, sí. Sí, pero llega procesado. Digo, acá es el sálvese quien pueda. ¿Hay alguien en la política, esto de la corrupción, que pueda hacer los blanqueos? Porque esto discutieron en el Congreso ustedes días atrás. Sí, el blanqueo de la política. No, primero lo que nosotros estamos diciendo, y fue lo que planteamos de hace una semana con Massa y con el resto de nuestros diputados y candidatos, es no queremos fueros. Nos intentaron descalificar con esto diciendo es una puesta en escena. Es un gesto, por supuesto, pero es porque la Argentina tiene un nivel de degradación que está exigiéndonos gestos a los políticos, gestos que antes no hacían falta, pero hoy sí. Y nosotros tenemos que decir, el día que un juez disponga un allanamiento en mi domicilio, como hicieron el de debido, pueden entrar, porque yo no tengo nada que esconder. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Los otros, kirchneristas y macristas, se esconden atrás de los fueros. ¿Es el 13 de agosto la primera gran encuesta de lo que puede pasar en octubre? Digamos que es la encuesta real, es la encuesta real, pero hay que tratar de llegar a ese momento pudiendo definir y discutir también la agenda real, porque si no, si nos dejamos confundir con todas estas cosas que están metiendo en medio de la campaña, o las estrategias de que todos somos iguales, entonces todos somos corruptos y hay que elegir a lo que me regalaron algo, o la estrategia del miedo, que es cuidado que con la que va a venir, me parece que hay que tratar de discutir esto, no nos tenemos que dejar engañar ni la gente y menos ustedes los periodistas. ¿Una encuesta adversa puede hay... redireccionar el modelo? Digamos que, y esto por eso es importante decir, no está en juego el gobierno. Claro. Que el gobierno pierda la elección tal vez es bueno porque eso va a hacer que empiecen a pensar en las cosas que tienen que cambiar. Claro, pero Margarita, muchos creen que candidatos como vos, como Sergio, como el propio Randazzo, inclusive Cristina, buscan posicionarse otra vez al 2019 para ganarle a Macri. ¿Es esta la vidriera? Ya avisó que no. Además, en el caso de Massa, ya fue candidato a presidente. La verdad es que Massa está absolutamente posicionado, no necesita la elección y menos la campaña para posicionarse. Me parece que lo está, nadie tiene duda que quedó plantado realmente como uno de los grandes referentes. Cristina seguramente sí, pero Cristina se ha convertido más en un proyecto judicial que político y me parece que están más preocupados por ver si no van a la cárcel que en realidad el proyecto de carrera política. Muy bien. Margarita, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta aquí llegamos con América Noticias.